Antes de comenzar la historia, quiero decirles que se suscriban porque solo el 2% son suscriptores. Y cuando lleguen los 1000 suscriptores, publicaré un video especial. El día que redefiniría el lugar de la humanidad en el cosmos comenzó como cualquier otro, con el ruido de las bulliciosas ciudades de la Tierra y el silencio de las estaciones espaciales orbitando silenciosamente arriba. Sin que la gente de abajo lo supiera, muy por encima de la estratosfera, se acercaba el primer visitante interestelar, un buque de guerra trixiano averiado que huye del implacable avance del Imperio Házaro. Los trixianos, una especie humanoide conocida por su tecnología avanzada y su naturaleza pacífica, se habían visto envueltos en una batalla perdida contra los Házaros, un imperio guerrero empeñado en expandir su dominio por toda la galaxia. La nave Trixian, gravemente dañada en una emboscada, logró escapar del bloqueo Házaro y puso un rumbo desesperado hacia el planeta habitable más cercano, la Tierra. Cuando la nave extraterrestre entró en la atmósfera de la Tierra, desencadenó una oleada de actividad dentro de NORAD y otras agencias internacionales de monitoreo espacial. Se convocaron reuniones de emergencia mientras los gobiernos se apresuraban a comprender la naturaleza del visitante extraterrestre. El mundo contuvo la respiración, temiendo una invasión o una amenaza de lo desconocido. El capitán Michael Donovan, un experimentado astronauta y táctico militar, fue uno de los primeros en responder. Dirigió un equipo de pilotos en 2 interceptores, que se lanzaron desde una plataforma orbital para encontrarse con la nave alienígena. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que el barco no era un presagio de guerra, sino un refugiado que buscaba refugio. Su casco tenía cicatrices de batalla y estaba perdiendo rápidamente su integridad estructural. Las comunicaciones fueron inicialmente un desafío, y los saludos digitales de la humanidad se encontraron con estática y confusión. Sin embargo, utilizando una combinación de inteligencia artificial y datos lingüísticos trixianos rudimentarios, descargados rápidamente de las señales de transmisión de la nave, se estableció un diálogo. Los trixianos transmitieron su difícil situación. Eran supervivientes de un conflicto devastador. Sus mundos están invadidos. Su pueblo se dispersó o esclavizó. La humanidad se enfrentaba a una decisión que iba más allá de las preocupaciones nacionales o incluso planetarias. Los trixianos ofrecieron conocimientos y tecnologías a cambio de asilo y ayuda en su lucha contra los Házaros. Las dimensiones éticas y estratégicas de esta oferta preparan el escenario para acalorados debates globales y una reevaluación del lugar de la Tierra en el universo más amplio. Mientras el barco Trixian era escoltado a una zona de aterrizaje segura en un territorio internacional, el mundo lo observó en transmisiones en vivo. La visión de la maltrecha nave y su cansada tripulación pisando el suelo de la Tierra, con apariencia humana pero claramente alienígena, provocó una ola de empatía entre los ciudadanos de la Tierra. Fue un recordatorio conmovedor de la inmensidad del universo y las vulnerabilidades compartidas de sus seres sintientes. Tras el trascendental primer contacto, el mundo estaba lleno de discusiones y debates sobre las implicaciones de la llegada de los trixianos. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia, ahora conocida como Asamblea, para discutir la respuesta de la Tierra a la petición de asilo y asistencia de los trixianos en su conflicto con el Imperio Házaro. En el Gran Salón de las Naciones Unidas se reunieron representantes de todas las naciones, y el peso de la decisión era palpable en el aire. El capitán Michael Donovan, recién salido de su encuentro histórico, fue invitado a informar a la Asamblea sobre los detalles de la situación. Con los ojos del mundo puestos en él, Donovan hizo un convincente relato de la difícil situación de los trixianos, enfatizando su naturaleza pacífica y la brutal agresión de los Házaros. La Asamblea estaba dividida. Algunos líderes argumentaron que la Tierra debe permanecer neutral, por temor a las repercusiones de entrar en una guerra interestelar. Otros vieron una ventaja estratégica al alinearse con los trixianos, citando los beneficios potenciales de la tecnología avanzada y el imperativo moral de ayudar a una especie necesitada. Los debates continuaron con apasionados discursos de varios representantes. El delegado francés,
Habló de fraternidad universal e instó a la Asamblea a situarse en el lado correcto de la historia. Mientras tanto, el representante ruso advirtió contra los riesgos de exponer la Tierra a hostilidades extraterrestres. La delegación china propuso un camino intermedio, sugiriendo una misión de investigación a Trixia, el mundo natal de los trixianos, antes de que se tomara cualquier decisión final. En medio de las deliberaciones, se produjo una intervención sorpresa de Lucas Kane, un ingeniero aeroespacial civil cuya vida había dado un vuelco por una incursión házara que había llegado a una de las colonias exteriores de la Tierra. El relato personal de Kane sobre los horrores que enfrentó su comunidad, combinado con sus conocimientos técnicos sobre el potencial de la tecnología trixiana, influyeron en muchas naciones indecisas. Cuando la asamblea pasó a votar, el aire estaba tenso por la anticipación. La decisión fue por estrecho margen a favor de ayudar a los trixianos, con ciertas condiciones. Inicialmente, la Tierra proporcionaría ayuda humanitaria y comenzaría un intercambio cultural, preparando el escenario para una posible asistencia militar en espera de una revisión adicional. La resolución marcó un cambio significativo en la política exterior de la Tierra desde una postura históricamente centrada en la Tierra a una postura interestelar proactiva. Fue un paso audaz hacia un territorio desconocido, impulsado por una combinación de empatía, interés estratégico y el creciente sentido del lugar de la Tierra en el cosmos en general. Después de la asamblea, comenzaron los preparativos para integrar a los representantes trixianos en las sociedades de la Tierra y se trazaron planes para la próxima visita a Trixia. El capitán Donovan fue designado jefe de la recién formada Flota Unida de la Tierra, UF, con la tarea de supervisar los esfuerzos diplomáticos y militares interestelares inaugurales de la Tierra. La decisión de las Naciones Unidas de apoyar a los trixianos resonó en todo el mundo, generando un sentido de urgencia y acción. Al capitán Michael Donovan, ahora almirante Donovan, se le asignó la tarea de formar la Flota Unida de la Tierra, UF, una fuerza de coalición de los mejores pilotos, ingenieros y soldados de todo el mundo. La campaña de alistamiento se lanzó bajo el lema «Defender a la humanidad, defender la paz», pidiendo voluntarios para unirse a una iniciativa de defensa sin precedentes. La campaña rápidamente se volvió viral, impulsada por una ola de solidaridad y el espíritu aventurero de explorar y defender el universo en general. Se establecieron centros de reclutamiento en las principales ciudades de todos los continentes, donde miles de personas hicieron fila para formar parte de la primera fuerza militar interestelar de la Tierra. Los criterios eran estrictos y buscaban personas con alta adaptabilidad, habilidades excepcionales y un perfil psicológico sólido capaz de manejar las tensiones de la guerra espacial. Entre los voluntarios estaba Lucas Kane, cuyo encuentro personal con los házaros le había dejado con un ardiente deseo de venganza y protección de otros de destinos similares. Lucas era un experimentado ingeniero aeroespacial y piloto aficionado, cualificaciones que lo convertían en el principal candidato para uno de los puestos de piloto de élite de la UF. Su solicitud fue aprobada rápidamente y lo introdujeron en el programa de capacitación intensiva. La capacitación se llevó a cabo en unas instalaciones recién construidas en los Alpes suizos, un lugar elegido por su aislamiento y seguridad. Los reclutas se sometieron a un régimen agotador que incluía tácticas de combate avanzadas, maniobras de gravedad cero, manejo de tecnología alienígena y ejercicios de resistencia psicológica. El programa fue diseñado no solo para prepararlos para las exigencias físicas del combate espacial, sino también para fomentar un fuerte sentido de camaradería y trabajo en equipo. Lucas se encontró en un escuadrón diverso, formado por personas de diversos orígenes culturales y profesionales. Entre sus compañeros de escuadrón se encontraban un expiloto de la Fuerza Aérea Brasileña, un experto canadiense en guerra cibernética y un ingeniero en robótica japonés, entre otros. A pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común y rápidamente se unieron durante las intensas sesiones de entrenamiento y las discusiones nocturnas sobre el futuro por el que estaban luchando.
A medida que avanzaba el entrenamiento, el almirante Donovan visitaba con frecuencia a las tropas, inculcándoles un sentido del deber y recordándoles lo que estaba en juego. No solo luchamos por la tierra, decía, sino por el principio de que ninguna especie debería vivir bajo la sombra de la opresión. De regreso a la tierra, el público siguió la capacitación y preparación a través de documentales y transmisiones en vivo, apoyando cada vez más la misión de la UEF. La cobertura de los medios destacó historias personales de los reclutas, las innovaciones tecnológicas que se estaban implementando y los preparativos estratégicos para la inminente misión a Trixia. Mientras se hacían los preparativos finales para la partida hacia Trixia, el ambiente en la base de la flota de la Tierra Unida era una mezcla de anticipación y solemnidad. La flota, ahora un formidable conjunto de naves espaciales de última generación, denominadas Cazas Viper, estaba lista para su primer despliegue operativo. El almirante Donovan celebró una sesión informativa final, describiendo los objetivos de la misión y la importancia estratégica de su primer contacto con el liderazgo trixiano. El viaje a Trixia se inauguraría con el salto Warp, una tecnología de propulsión recientemente desarrollada que permitía viajes casi instantáneos a través de vastas distancias en el espacio. La tecnología derivada del conocimiento trixiano compartido como parte de la Alianza estaba todavía en su infancia y no estaba exenta de riesgos. Sin embargo, la urgencia de la situación hizo necesario su uso. Mientras la flota se alineaba para el salto, Lucas se encontró en la cabina de su Viper, repasando la lista de verificación previa al vuelo con meticuloso cuidado. Su mente vagaba brevemente hacia su familia y amigos en la Tierra, pero rápidamente se reenfocó, sabiendo que la tarea que tenía por delante requería toda su atención. Llegó la orden de iniciar el salto Warp, y en un momento impresionante de aprensión y asombro combinados, la flota desapareció de las proximidades de la Tierra, reapareciendo en el sistema solar trixiano. El salto fue un éxito, pero no sin pequeñas anomalías. Algunos barcos informaron problemas temporales de navegación, y los efectos psicológicos de los viajes Warp desorientaron a muchos. Al llegar a Trixia, la flota no fue recibida con una bienvenida pacífica, sino con la sombría realidad de un planeta bajo asedio. Los cielos estaban empañados por batallas en curso con las fuerzas de defensa Trixian, involucradas en escaramuzas desesperadas contra drones házaros. La flota terrestre no perdió el tiempo. Bajo las órdenes de Donovan, se lanzaron a la refriega, proporcionando los refuerzos que tanto necesitaban los asediados trixianos. Lucas pilotó su Viper con una mezcla de precisión y valor, derribando drones enemigos y protegiendo las naves UEF más grandes, mientras desplegaban fuerzas terrestres y suministros. La intensidad de la batalla puso a prueba cada parte de su entrenamiento, y el caos de la guerra no se parecía a nada que hubiera anticipado. Sin embargo, en medio de la agitación, había un profundo sentido de propósito. Aquí, entre las estrellas, la humanidad estaba resistiendo. El enfrentamiento inicial fue una dura bienvenida a las realidades de la guerra interestelar, pero también marcó un giro significativo en la batalla por Trixia. Con la participación de la Tierra, los trixianos encontraron nuevas esperanzas y su determinación se hizo más rígida. La jornada terminó con la primera victoria conjunta celebrada en la órbita de Trixia, un momento conmovedor que simbolizó la floreciente hermandad entre las dos especies. Mientras la flota establecía la órbita, preparándose para la larga campaña que se avecinaba, Lucas y su escuadrón se tomaron un breve respiro a bordo de su portaaviones. Compartieron historias de su primer combate, cada piloto con sus propios momentos de miedo y situaciones cercanas. Sin embargo, también hubo una sensación compartida de logro. Habían cruzado la inmensidad del espacio y estaban hombro con sus nuevos aliados, luchando por una causa mucho más grande que cualquier planeta o especie. Con Trixia como punto de apoyo, la UEF se preparó para la siguiente fase de su misión, haciendo retroceder a las fuerzas házaras y rompiendo el asedio por completo. La guerra estaba lejos de terminar, pero los combatientes de la Tierra ahora estaban completamente comprometidos y su determinación era tan fuerte como el metal de las naves que piloteaban. La victoria en Trixia tuvo un efecto dominó en toda la flota de la Tierra Unida,
reforzando la moral y solidificando la alianza con los trixianos. Mientras los comandantes de la Tierra elaboran estrategias para los próximos pasos, los informes de inteligencia indicaron ubicaciones estratégicas clave del Imperio Házaro que, si fueran atacadas, podrían paralizar gravemente sus capacidades ofensivas. El almirante Donovan decidió que el siguiente paso sería una serie de ataques coordinados contra estos objetivos, demostrando no solo la determinación de la alianza, sino también las capacidades de la nueva flota de la Tierra. En la sala de guerra a bordo del buque insignia se expusieron los planos detallados. Los objetivos incluían un depósito de municiones Házaro, un centro de comunicaciones y una estación de energía, cada uno de ellos fuertemente fortificado y protegido por sistemas de seguridad avanzados. Para Lucas y su escuadrón, la misión asignada fue la destrucción del centro de comunicaciones, un nodo vital en la red militar házara. La operación se planeó al amparo de una lluvia de meteoritos en el sistema, proporcionando un camuflaje natural para la aproximación. El equipo de Lucas se sometió a una serie de sesiones informativas y simulaciones en las que cada piloto se preparó mentalmente para los desafíos de una inserción sigilosa. El ambiente era tenso pero concentrado. Todos sabían que había mucho en juego y que el éxito de su misión podría cambiar significativamente el rumbo de la guerra. Mientras la flota maniobraba hasta posicionarse, los cazas Viper se separaron y se dirigieron hacia el objetivo. La lluvia de meteoritos enmascaró su entrada, pero el acercamiento final sería un espacio abierto, que requeriría precisión y velocidad. Lucas lideró la formación. Los sensores de su nave estaban finamente sintonizados para detectar cualquier anomalía en la red de defensa del enemigo. La huelga fue rápida. Al salir de la cobertura del último meteoro, Lucas y su equipo activaron sus propulsores al máximo y se lanzaron hacia el centro de comunicaciones con los láseres listos. Las defensas házaras reaccionaron rápidamente lanzando una andanada de contraataque. La batalla fue intensa con cada piloto esquivando y sorteando el ataque, acercándose a su objetivo. Con un tiro claro, Lucas disparó sus misiles y observó cómo impactaban, provocando una reacción en cadena de explosiones dentro del centro. Las instalaciones quedaron a oscuras. Sus enlaces de comunicaciones se cortaron, lo que provocó el caos en las fuerzas házaras. La misión fue un éxito, pero la fuga aún no estaba asegurada. Mientras se retiraban, el escuadrón enfrentó nuevos ataques de los refuerzos házaros. Fue un vuelo desgarrador de regreso a la seguridad de la flota. Cada piloto llegó a sus límites. A su regreso, el informe fue breve pero afirmativo. La misión había asestado un golpe significativo a las capacidades operativas de los házaros. De regreso a la Tierra, la noticia del exitoso ataque se difundió rápidamente, consiguiendo aún más apoyo público al esfuerzo bélico. La comunidad internacional vio la efectividad de la UEF y los resultados tangibles de sus intervenciones, fomentando una mayor unidad entre las naciones de la Tierra y un compromiso más profundo con sus aliados extraterrestres. El éxito de los ataques selectivos contra los puestos avanzados házaros había interrumpido significativamente sus operaciones, dando a la flota terrestre unida y a las fuerzas trixianas una ventaja táctica muy necesaria. Con el impulso de su lado, el almirante Donovan y los comandantes trixianos decidieron que era hora de ampliar sus operaciones para liberar a otras especies oprimidas por el Imperio Házaro. El siguiente objetivo era una serie de planetas conocidos colectivamente como el Cúmulo de Sila, un punto estratégico en la galaxia y un centro para varias civilizaciones alienígenas actualmente bajo control házaro. La liberación de estos planetas no solo debilitaría el control házaro sobre la región, sino que también potencialmente reclutaría más aliados para la creciente coalición interestelar contra el Imperio. Los preparativos para la campaña fueron extensos. Lucas y su escuadrón tenían la tarea de escoltar barcos de transporte, transportar tropas y suministros para los asaltos terrestres. La misión era arriesgada. El grupo de Sila estaba fuertemente fortificado y los házaros estaban en alerta máxima después de sus recientes pérdidas. A medida que la flota se acercaba al grupo, se encontraron con una fuerte resistencia. Las naves patrulleras házaras se enfrentaron a las naves terrestres y trixianas en una feroz batalla, intentando evitar que llegaran a los planetas.
Lucas se encontró en el centro del combate. Sus habilidades como piloto llevaron al límite mientras maniobraba a través del fuego enemigo para proteger el convoy de transporte. La batalla fue intensa y prolongada, pero las fuerzas de la Tierra y Trixian gradualmente ganaron ventaja, gracias a sus tácticas superiores y al elemento sorpresa. Varias naves Hazaras quedaron inutilizadas o destruidas, despejando el camino para los grupos de desembarco en los planetas inferiores. Las operaciones terrestres fueron igualmente desafiantes. Las tropas de la Tierra, junto con soldados trixianos y voluntarios de otros planetas liberados, enfrentaron duras condiciones y una feroz resistencia. Se desarrollaron combates urbanos en las ciudades del grupo de Sila, con luchas casa por casa y posicionamiento estratégico como clave para asegurar las áreas. Lucas, aunque principalmente era piloto, ocasionalmente fue llamado para apoyar las operaciones terrestres. Su experiencia de primera mano en estos enfrentamientos le hizo comprender la brutal realidad de la guerra en tierra, algo que antes solo había vislumbrado desde la cabina de su casa. Durante una de esas misiones, a Lucas y su equipo se les asignó la tarea de rescatar a los rehenes retenidos por los Hazaros en un recinto fortificado. La operación fue un delicado equilibrio entre sigilo y agresión repentina que requirió una coordinación precisa. A pesar de los peligros, la misión fue un éxito, liberó a decenas de rehenes y obtuvo información valiosa sobre las operaciones Hazaras en la región. La liberación del grupo de Sila marcó un punto de inflexión en la campaña. Las noticias de los planetas liberados se difundieron rápidamente, inspirando a otras especies subyugadas a levantarse contra los Hazaros. La coalición creció a medida que se unieron más civilizaciones, atraídas por la promesa de libertad y los resultados exitosos de las misiones lideradas por la Tierra y sus aliados. Con cada victoria, la moral entre la UEF y sus aliados se disparó. Ya no eran solo defensores, eran libertadores, una fuerza de esperanza en la galaxia. La importancia estratégica de sus victorias también significó que las líneas de suministro y los refuerzos pudieran llegar más fácilmente al frente, reforzando sus esfuerzos mientras se preparaban para la siguiente fase de la campaña. A medida que la coalición crecía, con múltiples civilizaciones uniéndose a las filas junto a la Tierra y Trixia, el Consejo Estratégico, que ahora incluía representantes de cada uno de los planetas liberados, se reunió para discutir la próxima gran operación. El objetivo era la estación de mando central de los Hazaros, conocida como Nexus, que coordinaba gran parte de sus esfuerzos militares en toda la galaxia. Capturar el Nexo no solo paralizaría las capacidades operativas de los Hazaros, sino que también supondría un importante golpe psicológico a sus fuerzas. Lucas y su escuadrón fueron seleccionados para uno de los roles más críticos en la próxima misión, la brecha inicial de las defensas del Nexus. La operación se planificó meticulosamente con simulaciones en las holocubiertas del buque insignia de la flota para garantizar que se tuvieran en cuenta todos los escenarios posibles. El acercamiento al Nexo fue sigiloso, utilizando tecnología de camuflaje recientemente desarrollada, proporcionada por los últimos miembros de la coalición, los Saltarians, que habían dominado el arte de controlar la luz. La tecnología no era infalible, pero proporcionó una ventaja crucial en la fase inicial del asalto. A medida que se acercaban al Nexo, la tensión entre Lucas y su escuadrón era palpable. Sabían que el éxito de toda la operación dependía de su capacidad para desactivar las defensas exteriores del Nexo y permitir que las principales fuerzas de la coalición participaran. En el momento en que se desactivaran los dispositivos de camuflaje, quedarían expuestos a feroces contraataques. La operación comenzó con precisión. Tan pronto como estuvieron dentro del alcance, Lucas y su equipo desactivaron sus capas y lanzaron una andanada de ataques dirigidos contra los generadores de escudo del Nexus. Los Hazaros fueron tomados por sorpresa y su respuesta fue confusa y desorganizada. Aprovechando la confusión, el escuadrón infligió daños críticos y logró desactivar los escudos. Con los escudos bajados, la flota principal avanzó. Los acorazados de varias especies de la coalición desataron un formidable ataque contra el Nexo, mientras los transportes de tropas comenzaron a desplegar soldados para el asalto terrestre. Lucas permaneció en el centro de la batalla espacial,
proporcionando cobertura a los transportes y enfrentándose a los cazas házaros. El asalto terrestre fue dirigido por una fuerza mixta de tropas humanas, trixianas y otras tropas de la coalición. Encontraron una dura resistencia cuando rompieron el nexo, con los soldados házaros defendiendo ferozmente su fortaleza. La batalla por el Nexus fue brutal, con combates cuerpo a cuerpo en sus laberínticos pasillos. Lucas, normalmente confinado en su cabina durante las batallas, fue llamado para ayudar a una unidad especial encargada de tomar el centro de mando del Nexus. Armado y listo, se unió a las fuerzas terrestres y experimentó la realidad visceral del combate terrestre. Los pasillos del Nexus resonaron con sonidos de disparos, explosiones y gritos de soldados heridos de ambos lados. Después de horas de intensos combates, las fuerzas de la coalición finalmente aseguraron el centro de mando, capturaron a varios oficiales házaros de alto rango y obtuvieron acceso a información valiosa de inteligencia. La captura del Nexo fue una victoria monumental, celebrada en toda la galaxia como un punto de inflexión en la guerra contra los házaros. Después de la batalla se produjo un cambio significativo en la dinámica de la guerra. Con su estructura de mando gravemente perturbada, las fuerzas házaras comenzaron a retirarse de varios frentes. En toda la galaxia, las noticias de la caída del Nexo inspiraron más levantamientos y deserciones entre los sistemas ocupados por los házaros. Con la caída del Nexo, el control del Imperio Házaro sobre sus territorios flaqueó. Esta importante victoria permitió a las fuerzas de la coalición lideradas por la Flota Terrestre Unida y los Trixianos iniciar la siguiente fase de su estrategia. Una serie de campañas de liberación destinadas a liberar múltiples sistemas estelares que aún se encuentran bajo la opresión házara. Estas campañas fueron diseñadas no solo para rescatar a las poblaciones oprimidas, sino también para solidificar la posición de la coalición en toda la galaxia. Lucas y su escuadrón fueron enviados a una de las campañas más cruciales en el sector Altair, una región conocida por su importancia estratégica debido a sus ricos recursos e instalaciones de fabricación avanzadas. Liberar a Altair no solo privaría a los házaros de recursos críticos, sino que también proporcionaría a la coalición el apoyo logístico que tanto necesita para el esfuerzo bélico en curso. Mientras se acercaban a Altair, el escuadrón de Lucas recibió la tarea de asegurar las plataformas de defensa orbital, una red de satélites fuertemente armados que rodean los principales planetas del sector. La operación requirió una coordinación precisa, ya que las plataformas estaban protegidas por un sofisticado sistema de escudos y cañones de defensa automatizados. El asalto inicial fue intenso. El equipo de Lucas empleó una combinación de guerra electrónica y fuerza bruta para desactivar las plataformas de defensa, utilizando dispositivos de interferencia para interrumpir las comunicaciones de la plataforma, crearon aberturas para ataques de precisión. La operación fue un testimonio de la creciente sofisticación táctica de la coalición, reflejando las diversas tecnologías y estrategias aportadas por sus diversos miembros. Una vez que las defensas orbitales fueron neutralizadas, las principales fuerzas de la coalición avanzaron para enfrentarse a las tropas terrestres házaras. Lucas, habiendo completado su misión principal, se unió a una flota de apoyo que proporcionaba cobertura aérea a las tropas terrestres. La batalla en la superficie fue feroz, con tácticas de guerra urbana y de guerrillas empleadas intensamente por ambos bandos. Durante una coyuntura crítica, Lucas tuvo que adaptarse rápidamente a una operación de rescate. Una unidad terrestre de la coalición había sido inmovilizada por una emboscada házara en el complejo industrial de Altair 3. Volando a baja altura y navegando a través de escombros industriales, Lucas logró brindar apoyo aéreo crucial, ayudando a evacuar a las tropas rodeadas y asestando un golpe decisivo a las fuerzas enemigas en el proceso. Con el complejo industrial asegurado, la liberación de Altair 3 sirvió como un importante punto de inflexión en la campaña. Las propias fuerzas de resistencia del planeta, que habían estado librando una guerra en la sombra contra los házaros, salieron con toda su fuerza para apoyar a la coalición. Su conocimiento local y sus tácticas de guerrilla resultaron invaluables a medida que avanzaba la campaña. El éxito en Altair provocó una serie de levantamientos en todo el sector. Los planetas y lunas bajo control házaro
comenzaron a resistir más abiertamente, reforzados por el apoyo de las fuerzas de la coalición. El escuadrón de Lucas continuó desempeñando un papel vital, moviéndose de un punto crítico a otro, apoyando a las tropas terrestres, interceptando líneas de suministro házaras y enfrentándose a cazas enemigos en los cielos sobre los planetas en disputa. Cuando la campaña llegó a su fin, la coalición había liberado con éxito todo el sector de Altair. Sin embargo, las celebraciones de la victoria fueron silenciosas, ya que la realidad de la guerra permaneció siempre presente. Los planetas liberados se enfrentaron a la monumental tarea de reconstrucción, y la coalición tuvo que mantener una fuerte presencia para evitar cualquier intento de los házaros de reclamar sus territorios perdidos. La liberación del sector Altair marcó un momento crítico en la lucha galáctica contra el Imperio Khazar, pero los informes de inteligencia pronto revelaron un desafío más abrumador. Los házaros estaban a punto de completar una superarma capaz de devastar planetas enteros, ubicada en un sistema fuertemente fortificado conocido como la Nebulosa del Velo. El descubrimiento cambió las prioridades de la coalición de la noche a la mañana, ya que impedir la finalización del arma se convirtió en el foco central de sus esfuerzos militares. Lucas y su escuadrón, ahora veteranos de las fuerzas de la coalición, fueron reasignados a un grupo de trabajo formado específicamente para hacer frente a esta nueva amenaza. El grupo de trabajo incluía a las mejores mentes estratégicas y a los pilotos más hábiles de toda la coalición, encargados de infiltrarse en la nebulosa del Velo y sabotear la superarma antes de que pudiera volverse operativa. La misión requirió navegar a través de densos campos de asteroides y evitar conjuntos de sensores avanzados que rodeaban la nebulosa del Velo, lo que la convirtió en una de las empresas más peligrosas emprendidas por la coalición. El papel de Lucas era liderar un grupo de combatientes diseñados para proporcionar cobertura a los equipos de infiltración, que incluían especialistas expertos en guerra electrónica y demolición. A medida que se acercaban a la nebulosa, el grupo de trabajo participó en varias escaramuzas con flotas de la patrulla Házara, probando su preparación para el combate y alejando a las fuerzas enemigas de la ubicación de las superarmas. El escuadrón de Lucas se destacó en estos enfrentamientos, empleando tácticas de atacar y huir y utilizando el complejo terreno de la nebulosa a su favor. La fase principal de la misión implicó una inserción encubierta en la instalación de superarmas ubicada en una luna que orbita alrededor de un gigante gaseoso dentro de la nebulosa. La instalación era una fortaleza rodeada de escudos de energía y armada con poderosos sistemas de defensa. El equipo de infiltración de la coalición, escoltado por Lucas y sus pilotos, logró aterrizar en la luna tras un tenso y peligroso descenso a través de la turbulenta atmósfera del planeta. Una vez en tierra, el equipo se dividió en dos grupos. Uno tenía la tarea de desactivar los escudos de energía, mientras que el otro colocaría cargas explosivas en puntos críticos de la superarma. Lucas proporcionó vigilancia y apoyo aéreo, transmitiendo información táctica y contratando cualquier refuerzo házaro que intentara interceptar la operación. La misión alcanzó su clímax cuando el equipo de desactivación del escudo neutralizó con éxito las defensas de la instalación, permitiendo al equipo de demolición acceder al núcleo de armas. Bajo intensa presión y con el tiempo agotándose, el equipo colocó las cargas y evacuó las instalaciones justo cuando los refuerzos házaros invadieron el área. El escuadrón de Lucas proporcionó fuego de cobertura crucial durante la extracción, luchando contra oleadas de combatientes házaros mientras las fuerzas de la coalición escapaban. Las cargas detonaron según lo planeado, lo que resultó en una explosión masiva que destruyó la superarma y envió ondas de choque a través de la nebulosa. El sabotaje exitoso de la superarma fue una victoria significativa para la coalición, celebrada en toda la galaxia como una hazaña de valentía e ingenio. La destrucción no solo evitó una amenaza catastrófica, sino que también desmoralizó significativamente a las fuerzas házaras, que habían puesto muchas de sus esperanzas en la finalización del arma. Tras la victoria decisiva en la nebulosa Vale, el equilibrio de poder comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas de la coalición.
La destrucción de la superarma Quasar había enviado ondas de esperanza por toda la galaxia, inspirando a más sistemas a unirse a la lucha contra el imperio opresivo. Reconociendo la necesidad de aprovechar este impulso, el almirante Donovan y el Consejo Estratégico planearon una serie de ofensivas destinadas a liberar sistemas clave que aún estaban bajo control Házaro. Lucas y su escuadrón estuvieron una vez más al frente de estas operaciones, con la tarea de asegurar las rutas espaciales y brindar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres de la coalición. El siguiente objetivo importante fue el sistema Carrion, un cruce crítico para las líneas de suministro y redes de comunicación de los Házaros. Su liberación paralizaría gravemente la capacidad de los Házaros de sostener las fuerzas restantes en múltiples frentes. Cuando la flota de la coalición se acercó a Carrion, se encontraron con una feroz resistencia. Los Házaros, conscientes de la importancia estratégica del sistema, habían fortificado sus posiciones y preparado amplias defensas. Las escaramuzas iniciales fueron brutales y provocaron muchas bajas en ambos bandos. El escuadrón de Lucas jugó un papel clave en estos enfrentamientos, utilizando sus superiores habilidades de pilotaje y conocimiento táctico para superar en maniobras y desgastar gradualmente las defensas házaras. En tierra, la batalla por Carrion fue igualmente intensa. Los centros urbanos y los complejos industriales se convirtieron en campos de batalla, con las fuerzas de la coalición entablando combates cuerpo a cuerpo contra las tropas házaras bien atrincheradas. Lucas, cuando no estaba en la cabina, se unió a equipos de operaciones especiales en varias misiones críticas para sabotear los depósitos de suministros y centros de comunicación de Quasar, perturbando aún más su capacidad para coordinar sus defensas. A lo largo de estas operaciones, la composición diversa de la coalición demostró ser una ventaja significativa. Las diferentes especies contribuyeron con habilidades y perspectivas únicas, lo que permitió tácticas y estrategias innovadoras que los Házaros lucharon por contrarrestar. Los Trixianos, con su avanzada tecnología, proporcionaron un inestimable apoyo en materia de guerra electrónica, mientras que las fuerzas humanas, conocidas por su resistencia y adaptabilidad, sobresalieron en asaltos terrestres y peleas aéreas de perros. Después de semanas de feroces combates, las fuerzas de la coalición finalmente lograron continuar. La liberación fue un punto de inflexión que condujo al colapso de la autoridad Jássara en las regiones circundantes. Los planetas que habían estado bajo el yugo del gobierno Házaro durante décadas celebraron su nueva libertad y la moral entre las tropas de la coalición se disparó. Después de la victoria, Lucas y sus camaradas se tomaron un tiempo para reflexionar sobre su viaje. Visitaron ciudades liberadas en Carián y se reunieron con los lugareños que expresaron su gratitud y compartieron historias de la vida bajo el gobierno Házaro. Estas interacciones profundizaron la comprensión de Lucas sobre el impacto de la guerra y reforzaron su compromiso con la causa de la coalición. A medida que la coalición se preparaba para la siguiente fase de la campaña, las sesiones de planificación estratégica se hicieron más frecuentes. Lucas, ahora reconocido como uno de los pilotos más capaces de la flota, era consultado a menudo por sus conocimientos sobre las tácticas enemigas y su experiencia en combate. La guerra estaba lejos de terminar, pero los éxitos en La Nebulosa, Vale y Carrión habían dado a la coalición una clara ventaja estratégica. La liberación del sistema Carrión había debilitado significativamente las capacidades operativas del Imperio Házaro, creando una apertura estratégica para que las fuerzas de la coalición avanzaran más profundamente en territorio enemigo. El siguiente objetivo fue el Grupo Drakon, una región densamente poblada todavía bajo control Házaro, conocida por sus ricos recursos e importancia estratégica como centro de fabricación de la maquinaria de guerra del imperio. A Lucas y su escuadrón se les asignó la tarea de liderar el asalto aéreo con el objetivo de paralizar la capacidad de los Házaros para producir buques de guerra y armamento. La misión era crítica. Si se pudiera tomar el Grupo Drakon, no solo privaría a los Házaros de recursos cruciales, sino que también aumentaría significativamente las capacidades de fabricación de la coalición. El asalto al Grupo Drakon comenzó con un ataque masivo coordinado que involucró a todos los elementos de las fuerzas de la coalición. Lucas dirigió un escuadrón de cazas avanzados.
Los últimos modelos equipados con armamento y blindaje mejorados se desarrollaron gracias a la destreza tecnológica combinada de las especies miembros de la coalición. Su objetivo era la serie de plataformas de defensa orbitales que rodeaban los principales planetas del cúmulo. Mientras la flota de la coalición atacaba las plataformas, el escuadrón de Lucas ejecutó una serie de maniobras de alta velocidad para evadir el denso fuego antiaéreo. Utilizando los escombros de las plataformas destruidas como cobertura, lograron desactivar la red defensiva, despejando el camino para las principales fuerzas invasoras. En el terreno la batalla fue agotadora. Los házaros habían fortificado sus posiciones dentro de los principales complejos industriales, convirtiéndolos en fortalezas repletas de tropas y artillería pesada. Las fuerzas de la coalición, incluidos los marines humanos y las tropas de choque trixianas, tuvieron que abrirse camino a través de estas defensas en intensos escenarios de combate urbano. Lucas ocasionalmente se unió a operaciones terrestres, donde sus habilidades de combate y liderazgo se pusieron a prueba en un entorno de campo de batalla diferente. Durante una operación crítica, dirigió un escuadrón a través de las calles devastadas por la Guerra de Draconia, la capital del grupo, para asegurar un centro de comunicaciones que coordinaba las defensas házaras. La misión era peligrosa, con francotiradores y trampas explosivas en cada esquina, pero la captura exitosa del centro interrumpió significativamente las capacidades de mando y control del enemigo. La liberación del grupo Dracon requirió semanas de feroces combates con pérdidas significativas en ambos bandos. Sin embargo, los beneficios estratégicos eran innegables. Con el control del grupo, la coalición no solo cortó una importante línea de suministro para los házaros, sino que también obtuvo acceso a las instalaciones industriales avanzadas, que rápidamente fueron reutilizadas para apoyar el esfuerzo bélico. La victoria fue un testimonio de la resistencia y la valentía de las fuerzas de la coalición y marcó un importante punto de inflexión en la guerra. Los habitantes liberados del grupo Dracon, que habían sufrido bajo el dominio házaro durante generaciones, se unieron a la coalición, trayendo consigo inteligencia valiosa y fuerza de combate adicional. Después de la batalla, Lucas pasó tiempo con las poblaciones recién liberadas, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Estas interacciones profundizaron su determinación y le recordaron el significado más amplio de su lucha. Estaba luchando no solo como piloto o soldado, sino como libertador en una guerra que estaba remodelando la galaxia. Mientras la coalición se preparaba para las fases finales de la guerra, Lucas y su escuadrón entrenaron sin descanso, integrando nuevas tácticas y tecnología en su repertorio. Sabían que los enfrentamientos finales con el Imperio Házaro serían los más desafiantes hasta el momento, pero los éxitos en el grupo Dracon les habían dado un mensaje claro. La victoria estaba al alcance de la mano y la coalición era más fuerte que nunca. Animadas por sus recientes victorias, las fuerzas de la coalición, ahora una sólida alianza de múltiples especies y sistemas, fijaron su mirada en la fortaleza de los házaros, el mundo fortaleza de Casaria. Este planeta era el corazón del Imperio Házaro, fuertemente fortificado y repleto de defensas. Su captura pondría fin efectivamente al reinado de terror de los házaros en toda la galaxia. El plan para el asalto a Casaria era complejo e implicaba múltiples fases y la coordinación de todos los activos de la coalición. Lucas y su escuadrón fueron asignados a una de las funciones más críticas de la operación, desactivar la red de defensa orbital del planeta, que era la primera línea de defensa que protegía a Casaria de los ataques espaciales. A medida que la flota de la coalición se acercaba a Casaria, la magnitud del desafío se hizo evidente. La red de defensa orbital no solo estaba fuertemente armada, sino que también estaba protegida por una flota de buques de guerra y escuadrones de combate házaros. La batalla para llegar al planeta sería uno de los enfrentamientos más grandes e intensos de la guerra. Lucas dirigió su escuadrón a la batalla con precisión y determinación. Se lanzaron a través de ráfagas de fuego láser y navegaron entre naves capitales enzarzadas en combate, apuntando a las centrales eléctricas de la red de defensa. Cada ataque exitoso de Lucas y su equipo acercaba a las fuerzas de la coalición a una brecha en las defensas házaras.
Mientras tanto, en la superficie de Khazaria, las fuerzas terrestres de la coalición se preparaban para la invasión. Se enfrentaron a una tarea de enormes proporciones. Los házaros habían construido extensas fortificaciones y estaban decididos a luchar hasta el final. La campaña terrestre sería peligrosa, pero primero era necesario que el asalto orbital tuviera éxito para darles una oportunidad de luchar. Después de horas de intenso combate espacial, el escuadrón de Lucas logró desactivar la central eléctrica principal de la red de defensa orbital. La rejilla parpadeó y se oscureció, dejando la atmósfera de Khazaria abierta a las fuerzas de la coalición. Los aplausos estallaron en toda la flota de la coalición, pero hubo poco tiempo para celebrar. La invasión terrestre estaba a punto de comenzar. Lucas rápidamente se unió a un grupo de operaciones especiales encargado de asegurar zonas clave de aterrizaje en la superficie del planeta. Mientras descendían a través de la atmósfera, el fuego antiaéreo desde tierra bombardeó sus naves de transporte. Lucas, pilotando un ágil módulo de aterrizaje, maniobró a través del caos, evadiendo el fuego entrante y brindando cobertura a los transportes. Una vez en el terreno, la realidad de la guerra golpeó duramente. El paisaje estaba marcado por trincheras, fortificaciones y los escombros de lo que alguna vez fueron ciudades vibrantes, ahora se convirtieron en zonas de guerra. Lucas y su equipo se movieron rápidamente para asegurar sus objetivos, enfrentándose a las tropas házaras en combate cuerpo a cuerpo y utilizando todas las herramientas a su disposición para seguir adelante. La invasión terrestre se prolongó durante días, y cada centímetro de terreno fue disputado ferozmente por las fuerzas házaras. Sin embargo, la moral de la coalición era alta, impulsada por el conocimiento de que la caída de Khazaria marcaría el fin de la guerra. Lucas se encontró en medio de esta lucha, no solo luchando como piloto, sino también liderando tropas en tierra. Finalmente, después de un asalto implacable, las fuerzas de la coalición capturaron la ciudad capital házara, asegurando el distrito gubernamental y paralizando efectivamente la estructura de mando házaro. El emperador házaro fue capturado y su régimen se desmoronó, lo que provocó celebraciones en toda la galaxia. La liberación de Khazaria fue una victoria histórica. Marcó el fin de la tiranía del imperio házaro y el comienzo de una nueva era para la galaxia. La coalición, un tapiz de diferentes especies unidas por una causa común, había demostrado que juntos podían superar incluso las mayores amenazas. Para Lucas la victoria fue agridulce. Si bien se regocijaba por el éxito de la coalición, el costo de la guerra y los sacrificios hechos por tantos pesaban mucho sobre él. Había pasado de ser un piloto solitario que buscaba venganza a un líder que había ayudado a guiar a sus camaradas en los momentos más oscuros.